de los desmosomas, en especial las desmogleínas 1 y la desmogleína 3. Este pénfigo, la evolución puede ser aguda, puede ser crónica, puede ser subaguda y por lo que recibe el tratamiento puede tener un 100% de mortalidad. Esta es una de las más frecuentes de las enfermedades ampollares autoinmunes y predomina entre los 40 a 60 años de edad. Es ligeramente más frecuente en mujeres que en varones, entre 1.5 a 1, ¿no? Y la mortalidad generalmente con tratamiento puede llegar entre el 17 al 20%, ¿no? ¿Y cuál es la principal causa de muerte de los pacientes con pénfigo? Es el shock séptico. Shock séptico porque hacen infecciones de esas lesiones dentro, ¿no? Entonces, hay predisposición genética, se dice que hay una alta prevalencia, la alta frecuencia del antígeno HLA-A10, y en judíos está el HLA-BR4. Si bien es cierto, cuando hablamos de razas en pénfigo, la raza puede afectar a toda la raza, pero es mucho más frecuentemente se presenta este pénfigo en judíos. Por eso es que en judíos está en el 90% de los casos relacionado al HLA-DR4, ¿no? Y también hay pacientes que pueden tener pénfigo hasta en el 10% de los casos cuando portan un antígeno de histocompatibilidad tipo HLA-B15 y estos pacientes están expuestos a un medicamento que es la mepenicillamina. O sea, esos pacientes pueden hacer pénfigo, pero no es común, ¿no? 10% de casos, ¿no? En otros casos, el pénfigo puede ser inducido por algún tipo de antiinflamatorio. Dentro de esto tenemos el piroxicam, que es conocido. Podemos tener también la fenilbutazona o cualquiera de sus derivados medios. Antihipertensivo como el carfentanil, antituberculoso como la rifampicina, y también pueden intervenir factores físicos como quemaduras o radioterapia. Entonces, la producción de anticuerpos de clase IgG están dirigidos, hemos dicho, contra los antígenos de los ribosomas. Y estas son las desmogleína 1 y la desmogleína 3, ¿no? ¿Y qué va a causar? Separación de los queratinocitos mediante ese fenómeno conocido como el nombre de acantolisis. En el pénfigo vulgar, los anticuerpos están dirigidos contra la desmogleína 3, pero eso no es en el 100% de los casos. O sea, en pacientes con pénfigo vulgar puede estar dirigido los anticuerpos tanto contra la desmogleína 3 como contra la desmogleína 1. Se ve que más o menos un 50% de los pacientes con pénfigo vulgar pueden tener este problema contra la desmogleína 1. O sea que no quiere decir que en el 100% es contra la desmogleína. Es más frecuente, sí, pero no es el único. A diferencia del pénfigo foliáceo, en la cual los anticuerpos están dirigidos contra la desmogleína 1, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pénfigo, nosotros tenemos que también diferenciar que existen dos grupos de enfermedades ampollares. Por una parte el pénfigo y por otra parte el penfigoide. Y cuando hablamos de pénfigo, estamos hablando de ampollas que son intraepidérmicas. Cuando hablamos de penfigoide, estamos hablando de ampollas subepidérmicas, ¿no? Y acá ven ustedes la lista de todo lo que vamos a hablar ahora del pénfigo, que es el pénfigo vulgar, que es el más común, 70-85% de los casos en todos los pénfigos, pénfigo foliáceo, pénfigo eristematoso, pénfigo vegetante, dentro de las patologías de pénfigo, ¿no? Cuando hablamos de penfigoides, vamos a mencionar realmente casos como penfigoide ampollar, penfigoide de la mucosa musicatrizal, penfigoide gestacional, o también de la epidermilosis ampollar adquirida, entre otras cosas, ¿no? Esos son penfigoides. Entonces, este es un esquema que nos va a decir que estas ampollas intraepidérmicas, ¿no?, están dadas tanto en el pénfigo foliáceo como el pénfigo vulgar, y en los pénfigoides como la dermatitis retiforme o la dermatitis por inmunoglobulina, pénfigoide por inmunoglobulina lineal, son ampollas generalmente subepidérmicas. Y de la membrana basal es intraepidérmica y es subepidérmica, ¿no? Si queremos clasificar al pénfigo, podemos clasificar el pénfigo como formas clásicas y formas raras. Formas clásicas puede ser superficial.
superficial, que es el foliáceo eritematoso, y profundo, que es el vulgar o vegetal. Y cuando hablamos de formas raras, estamos hablando del pérfido pues, herpetizante o el pérfido paraneoplásico. Entonces, estos pérfidos son enfermedades pues, ampollares intraepidérmicas, autoinmunes, que afectan piel y mucosas. ¿No? Entonces, ¿cuál es la característica histopatológica del pérfido? La acantolisis. Hemos visto que la interrupción de las regiones intercelulares, ¿no?, que están ahí en la epidermis. Y la característica común es que tengan anticuerpos tipo IgG dirigidos contra un antígeno localizado en la superficie de los queratinos. Hemos dicho que hay dos tipos de pérfido, el pérfido vulgar y el pérfido foliáceo. Y existen a la vez dos variantes, el vegetante, que es una variante del vulgar, y el eritematoso o seborreico, que es una variante del foliáceo. Y también existen otros tipos, como hemos hablado ahí anteriormente, que se ha visto, el pérfido paraneoplásico, el IgA, ¿no? Son más o menos para que nos demos cuenta de los tipos de pérfido vulgar, que es el más común, que afecta a mucosas y afecta piel, pérfido vegetante, pérfido foliáceo, pérfido eritematoso, le llaman así porque tiene o semeja las alas de mariposa en un paciente con lupus, ¿no? El pérfido paraneoplásico. Entonces, el pérfido vulgar, hemos dicho que es el más común, ¿no? Afecta generalmente a personas entre los 50, 60 años o 40, 50 años. Se caracteriza porque afecta a la mucosa oral y hemos dicho que no presenta predicción entre varones y mujeres y es mucho más frecuente en la raza judía, ¿no? Entonces, está relacionada esta pérfido vulgar a algún tipo de antígeno de histocompatibilidad. Está asociada el pérfido vulgar también a algún tipo de enfermedades autoinmunes, ¿no?, como artritis reumatoide, como síndrome de Sjögren, miastenia gravis, tumoma, ¿no? Y generalmente hemos dicho que los anticuerpos IgG que existen en este tipo de pérfido se van a dirigir contra la sustancia del cemento intercelular y su presencia se demuestra mediante ¿qué? Mediante inmunofluorescencia directa o inmunofluorescencia indirecta. Y cuando hablamos de inmunofluorescencia directa, nosotros vamos a ver que cuando hablamos de esto es cuando se toman muestras perilesionales. O sea, para yo hacer inmunofluorescencia directa voy a hacer sobre la lesión, o sea, una muestra de la lesión, ¿no? Generalmente perilesional. Y cuando hablo de inmunofluorescencia indirecta voy a obtener resultados, por ejemplo, de IgG o resultados de complemento, cuando hago la inmunofluorescencia indirecta en el suelo del paciente. No se olviden eso. Directa es la lesión, indirecta suelo del paciente, ¿ya? Y ahora vamos a mencionar después cuando lleguemos a eso, pero más o menos para que tengan el concepto más presente, ¿no? Esto ya lo hemos dicho. Ya. Cuando dijimos el pérfido vulgar hablamos de algunos relacionados con algunos antígenos de histocompatibilidad. ¿Cuáles son esos antígenos de histocompatibilidad con los cuales están relacionados? Generalmente con el antígeno HLA-10, HLA-A26, ¿no? Y sobre todo la asociación que existe con moléculas de la clase 2, DR4 y DR14, ¿no? Entonces, ya hemos dicho esto es lo que ya les dije, solamente acá está escrito que generalmente se caracteriza por tener anticuerpos IgG contra la hemoglobina 3, pero cerca del 50% de los pacientes también tienen autoanticuerpos contra la hemoglobina 1. O sea, por ahí se le dice el pérfido vulgar 100% de hemoglobina 3, no es 100%, tiene hemoglobina 3. Mientras que el foliáceo sí es hemoglobina 1. Entonces, este pérfido vulgar hemos dicho que generalmente es el más frecuente, 85% de todos los pérfidos generalmente se caracteriza porque afecta la piel, afecta la mucosa, es lo más común. La mucosa es lo más importante porque
primariamente, en un 70% de los casos, afecta a la mucosa. ¿Por qué digo 70% de los casos? Porque generalmente este pemphigo se presenta en pacientes primariamente con lesiones ampollales en la mucosa oral, ¿no? Y después de 4 o 5 meses, recién las lesiones van a salir en la piel. Por eso es que muchas veces no se diagnostica el pemphigo tempranamente, porque estamos dando vueltas en diferentes médicos por las distintas lesiones en la mucosa oral tipo oncosis, ¿no? Entonces, es más común en la mucosa primariamente y luego ya pasa a la piel, puede estar en el cuero cabelludo, el caído, el axila y todo. Y esas ampollas generalmente muestran una ruptura temprana y dejan erosiones irregulares que son dolorosas, ¿no? Las lesiones son dolorosas y pueden afectar, ya hemos dicho, las lesiones gingivales, como vemos acá, ¿no? Pueden afectar la lengua, el paladar duro, ¿no? Y en casos muy graves, pueden afectar la orofaringe y la laringe, ¿no? Generalmente los pénfigos curan sin dejar cicatriz, y los pénfigos cuando curan dejan solamente una hiperpigmentación, no dejan cicatriz, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos que tener en cuenta en el pénfigo dos signos importantes: el signo de Nicolti y el signo de Aboy-Hansen, ¿no? Y el signo de Nicolti, ¿cuál es? Es cuando nosotros hacemos una presión fuerte en la lesión, la ampolla es esta, y perilesional nosotros hacemos una presión y se va a esfacelar la piel. Ese es el signo de Nikolsky positivo. Y el signo de Aboy-Hansen es cuando yo tengo acá la ampolla y yo hago una presión vertical sobre la ampolla y esa ampolla va a eclosionar alrededor o en forma periférica, ¿ya? Entonces, esos son signos importantes que van a ser positivos en los pacientes con pemphigo ocular, ¿no? Este es el Nikolsky, ¿ven? Acá la ampolla, perilesional, presiono y se desfacela. Este es el Aboy-Hansen, sobre la ampolla hago una presión vertical y se desfacela. Lo mismo, ¿ya lo vieron? Y generalmente lo que dijimos, el pemphigo ocular suele aparecer en la mucosa de la boca, pero no en el 100% de los casos, en el 70% de los casos. O sea que ¿dónde aparece en otro caso? Ya, porque me dicen, ¿dónde aparece en otro caso? Y no es. Cuero cabelludo. Otra cosa, antes lo mismo. Uñas puede aparecer, ¿no? La línea de Beau, ¿no? ¿No olviden eso? Línea de Beau. Pregunta esa. Entonces, suele comenzar entonces en la mucosa de la boca y hemos dicho que pueden pasar meses antes de que aparezcan las lesiones en la piel. No hay prurito del pemphigo, solo hay dolor y ardor, ¿no? Entonces, zonas de erosión. Esta zona de erosión que la lengua, ¿no? La región gingival, ¿no? Y esto se presenta en el 70% de los pacientes con pemphigo ocular, ¿no? Entonces, muchas veces estas úlceras orales son la única manifestación. Por eso no hay otros pacientes y por eso se retrasa el diagnóstico. Lesiones cutáneas. Las lesiones cutáneas, estamos hablando de forma de inicio del pemphigo. Se puede también iniciar el pemphigo como forma cutánea, solamente en qué porcentaje de casos, 10 a 15% de los casos. Puede empezar como en tronco, lesiones, cuero cabelludo o pliegues, 10 a 15% de los casos, principalmente en mucosas. ¿Cómo son las ampollas del pemphigo? Ampollas generalmente de contenido claro, puede ser cero purulento, a veces puede ser hemorrágico, ¿no? Y siempre están sobre una base eritematosa que cuando se rompe dejan erosiones dolorosas y que luego se van a formar cojos, ¿no? Entonces, y luego se pueden aparecer, ya se localizan en la piel, cuero cabelludo, en la cara, en el tórax, en la axila, en la ingle, en el ombligo. Y en pacientes que están postrados crónicos, ¿qué va a pasar? En esos pacientes el pemphigo puede extenderse. Se hace extensión a todo el cuerpo o a todo el dorso, como
pues de pacientes son postrados por algún motivo, de repente son pacientes con una secuela de un accidente cerebrovascular y que tengan pérfigo y se le va a exacerbar el pérfigo en todo el cuerpo prácticamente, ¿no? También estos pérfigos que se dan en el cuero cabelludo, ¿no? Y en las regiones plantares, que luego que termina toda la fase con el tratamiento, solamente van a quedar lesiones hipercrónicas, ¿no? Entonces, esto es lo que les decía, tienden a curar, no dejan cicatriz, lo único que dejan es una hiperpigmentación generalmente inflamatoria. Y puede haber, dijimos, lesiones unguiales como forma de presentación, y que puede ser la primera forma de presentación de lesiones unguiales hasta en el 20% de los casos, 22% de los casos, o sea, ¿no? Más que inicio en la piel. O sea, si ustedes le dicen cuál es la forma de inicio del pélvico, primariamente, mucosas, uñas, piel. Esa sería la secuencia, ¿no? De acuerdo al porcentaje. Entonces, y en ese 22% de los casos, generalmente los pacientes que pueden tener, solamente pueden tener paroniquias, que son las partes, ¿sabes lo que es paroniquia, no? Flores de paroniquia. Y corta, paroniquia. Antes de empezar, con la uña, y acá pellizquita, y luego se le pasó la mano, se inflama todo el borde, ¿sí o no? ¿Alguna vez han comido un pellizquito? Mentira. No, pero se ve, paroniquia. Hay gente que sí se come así, se está comiendo. Yo he visto personas que tienen tanta ansiedad que la parte de la piel, de los espejos de los dedos, y luego llega una inflamación, pero es por tensión, ¿qué será? Y en una de esas se jalan parte de la piel en la borde de la uña, que es el paroniquia. Se inflama y duele, paroniquia. Y también se presenta en ese 22% la línea de Biao, ¿no? La línea de Biao que ven ahí en la foto son unas líneas horizontales de las uñas, horizontales, ¿no? Porque las líneas verticales también hay líneas verticales. Si ustedes ven a sus abuelitos o si tienen un papá que tenga 60 años o 20, miren las uñas y tienen líneas verticales. Eso es fisiológico, ¿no? Eso es por la edad, eso no es patológico. Pero la línea de Biao son las que ven ustedes, ¿no? Son líneas horizontales que se ven en los pacientes con pérfigo como primera manifestación mundial. Entonces, cuando nosotros queremos llegar al diagnóstico de un paciente con pérfigo, generalmente, y en este caso el pérfigo vulgar, estamos hablando del pérfigo vulgar porque es el más común, y eso lo vamos, el tratamiento y todo lo que hagamos en el pérfigo vulgar lo vamos a extrapolar a los otros tipos de pérfigo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos llegar al diagnóstico, vamos a tener que basarnos primero en el cuadro clínico, ¿no? Las características clínicas que hemos comentado, los hallazgos histopatológicos y las pruebas de inmunofluorescencia. Entonces, dentro de estos hallazgos que podemos hacer o dentro de lo que podemos usar dentro de los exámenes auxiliares, podemos usar el test de sangre o la prueba de sangre, que es una prueba barata, fácil de realizar, en la cual se van a ver qué cosas, células acantolíticas, ojo, células acantolíticas que son características de este pélvico, ¿no? Y que otra característica de esto es que el test de sangre no puede determinar el tipo de pélvico, solamente le puede decir que ese paciente tiene pélvico, pero no le va a determinar el tipo de pélvico. Y generalmente, ¿cómo se hace esta prueba? Se raspa el fondo de la ampolla, ¿no? La base de la ampolla, y eso se hace una adquisición de lienza, y ahí que van a encontrar unas células grandes, ¿no? Unas células de núcleo grande, ¿no? Que son acantolíticas, núcleos redondos, grandes e hipertróficos. Esa es la característica que van a encontrar ustedes en el test de sangre, ¿no? ¿Qué observamos en la histopatología cuando hacemos una biopsia? Vamos a observar edema intercelular en capas inferiores y desaparición de puentes intercelulares, ¿no? Y estas lesiones van a mostrar ampollas intraepidérmicas que hemos dicho por acantolisis suprabasal. Y cuando hablamos de inmunofluorescencia, que es parte del diagnóstico, hemos dicho, hay inmunofluorescencia directa y inmunofluorescencia indirecta. Entonces, que ustedes van acá a deducir al final qué es lo que se diría.
pediría una fluorescencia directa o indirecta, ¿no? Entonces al final, que termine de hablar, ustedes lo van a decir. Entonces, la inmunofluorescencia directa generalmente, hemos dicho, toma muestra de dónde, de la piel perilesional. ¿Qué vamos a observar en la inmunofluorescencia directa? Vamos a observar depósitos de inmunoglobulina G en el espacio intracelular en el 90% de los casos y complemento C3 más o menos en el 50% de los casos. En un patrón, ojo, en un patrón que se llama panal de abeja. ¿No se acuerdan? ¿No se olviden? ¿Poquito ya? Este es un punto. Entonces, en un patrón panal de abeja. Y nos va a servir la inmunofluorescencia directa para seguimiento de los pacientes. Mientras que la inmunofluorescencia indirecta lo realizamos en el suero del paciente, vamos a encontrar también anticuerpos circulantes anti-inmunoglobulina G que están adheridos a las dermogleínas y es positiva en el 80 a 90% de los casos. O sea, el porcentaje es igual que la directa, ¿no? Si vemos, igual, 90%, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que esta inmunofluorescencia indirecta puede ser negativa en fases tempranas. O sea, cuando ese paciente está con esa lesión en la mucosa, no le vas a hacer esa inmunofluorescencia indirecta porque va a salir negativo. Pero si le haces inmunofluorescencia directa, vas a decir diagnóstico pérfido. Su flor de diagnóstico es afta. Y con la le dabas matrima. Entonces, y generalmente estos títulos de anticuerpos van de acuerdo con la severidad de la enfermedad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que en una fluorescencia indirecta, pues, cuando hay menor actividad, menor positividad, ¿no? Y hay menor actividad cuando recién estoy empezando con las lesiones en las mucosas. Y cuando ya me estoy encendiendo, estoy pasando a la piel, mayor actividad. Entonces ahí recién va a salir positivo la indirecta, ¿no? Muy bien. Entonces, así como hay patrones o índices de severidad que nosotros tenemos que ver, por ejemplo, en la psoriasis que usamos el PASI, por ejemplo, acá usamos un índice de severidad, a pesar de que no hay un consenso sobre cuál es el mejor, pero el que más podemos usar es el índice de severidad de Ikeda. Y ese índice de severidad de Ikeda generalmente nos va a medir parámetros, como ven ahí ustedes en la lámina, parámetros del porcentaje del área afectada, si hay signo de Nicolchi o no hay signo de Nicolchi, cuántas lesiones nuevas se presentan por día y si hay lesiones orales o no, en qué porcentaje. De acuerdo a eso, sacan un puntaje y ustedes van a decir la severidad del PENFIGO. Y se dice cuando ese paciente tiene menos de 5 puntos es un PENFIGO leve, cuando tiene entre 5 y 7 puntos es un PENFIGO moderado y cuando tiene más de 7 puntos es un PENFIGO severo. Entonces, para eso nos sirve el Ikeda, ¿no? Entonces, el tratamiento, que es lo que la salsa que a todos nos gusta, al final, el tratamiento en un paciente con PENFIGO, generalmente siempre nosotros, no solo en el PENFIGO vulgar, sino en todo paciente que tenga enfermedad apoyada, tenemos que nosotros enfocar inicialmente bajo dos puntos importantes. Uno, ver cuál es el estado general del paciente. Ese paciente está séptico, no está séptico, cómo está el estado general del paciente. Y segundo, cómo está la extensión de esas lesiones ampollares, ¿no? Para ver si estas lesiones ampollares se han roto o no, en qué estado están, para ver la posibilidad de que este paciente tenga una infección sobreagregada, ¿no? Entonces, y la mortalidad, así, un paciente con tratamiento adecuado puede llegar hasta un 10% de los casos. En algunos casos, que dice hasta el 17.7% de los casos, ¿no? Entonces, siempre nuestro plan de trabajo va a estar orientado a qué cosa? Va a estar orientado a que nosotros hagamos diagnósticos diferenciales, descartemos los diagnósticos diferenciales, que confirmemos nuestro diagnóstico, que evaluemos las complicaciones posibles y cuáles son las enfermedades preexistentes que tiene este paciente para preparar a ese paciente en algún momento dado para una terapia inmunosupresora. Y eso es importante porque al final la terapia inmunosupresora es el pilar fundamental actualmente para el tratamiento del PENFIGO, ¿no? Entonces, el plan de trabajo entonces tiene que basarse en eso, ¿no? Y los casos muy severos deben ser manejados ya siempre por un equipo, pues, en un hospital de mayor complejidad, con un equipo multidisciplinar en el cual puede intervenir el médico intensivista, el médico internista,
el endocrinólogo, el dermatólogo, ¿no? Entonces, hay que, y por qué no, también el psicólogo, porque estos pacientes es una enfermedad crónica que produce, al igual que la sobredosis, produce depresión, ¿no? Entonces, psicólogo, psiquiatra. Entonces, el tratamiento, los objetivos es siempre suprimir la producción de autoanticuerpos, curar las lesiones existentes, aguantar los brotes de actividad de manera temprana y prevenir la aparición de nuevas lesiones. ¿Y qué usamos? Corticoides. Y los corticoides generalmente deben ser corticoides sistémicos. Corticoides sistémicos son los que se utilizan en el pénfigo y generalmente son a dosis altas al inicio, dosis de 1 a 2 miligramos por kilo de peso, ¿no? Que lo vamos a usar nosotros más o menos por 30 semanas, entre una semana a 29 semanas, ¿no? Y tenemos que ir reduciendo el corticoide cada vez. Llegamos a tener en una fase de repente de control, vamos a usar hasta 100 a 400 miligramos por día, y en la fase de consolidación vamos a ir disminuyendo esas dosis de corticoides a 40 miligramos, 30 miligramos, 25 miligramos, hasta que la mayor parte de las lesiones hayan desaparecido. O sea, ese va a ser nuestro parámetro clínico, que las lesiones vayan desapareciendo en la medida que vamos usando el corticoide, hasta que tengamos el objetivo de ¿qué? De llegar a una dosis mínima. ¿Y cuál es la dosis mínima? La dosis mínima de llegar a una corticoterapia a dosis fisiológica. La dosis fisiológica generalmente es 5 miligramos de prednisona por día, ¿no? Entonces, eso es como se debe usar. Y en algunos casos, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo al inicio voy a usar corticoterapia sistémica desde que estoy dando por vía oral, y es una corticoterapia sistémica. No se crea que la corticoterapia sistémica es por vía intravenosa, ¿sí? Desde que estoy dando vía oral, es corticoterapia sistémica. Entonces, cuando ese paciente llega a un momento en que dentro de la escala de tratamiento que vamos a ver no mejora de repente, entonces ese paciente podemos darle pulsos de metilprednisolona. Así que quiere decir esto, que los pulsos de metilprednisolona nunca son la terapia inicial en un feto, sino es la terapia posterior a la corticoterapia iniciada por vía oral. Y los pulsos de metilprednisolona generalmente se dan entre 250 a 500 miligramos, ¿no? Se pasan en 3 horas y se da una vez al día por 3 días por lo general. Se puede usar hasta 5 días, no más. Entonces no se puede usar por largo tiempo, ¿no? La corticoterapia oral no puede usar por largo tiempo, por esto no. Solamente es 3 a 5 días pulso de metilprednisolona, ¿no? Entonces, los glucocorticoides sistémicos, como dice ahí, pilar principal de la terapia para pénfigo vulgar y pénfigo foliáceo sobre todo, ¿no? Y son altamente efectivos para control de la enfermedad. Control de la enfermedad, o sea, llegar a una terapia controlada y después a llegar a una fase de mantenimiento. Y los inmunomoduladores no esteroideos, cuando los uso entonces, lo voy a usar nosotros generalmente para, ¿con qué finalidad? Se usa siempre asociados a los glucocorticoides sistémicos con la finalidad de minimizar los efectos secundarios de la corticoterapia a largo plazo y esas dosis altas de corticoterapia. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo con estos inmunomoduladores no esteroideos voy a tratar de no trepar corticoterapia a niveles a dosis altas. Entonces, con eso voy a minimizar los efectos secundarios de la corticoterapia. ¿Qué son cuáles? Puede ser un Cushing, puede ser de repente una diabetes, puede ser infecciones a repetición, ¿no? Porque ese paciente baja también una defensa con la corticoterapia por tiempo prolongado. ¿Por qué? Porque necesito cuánto es el tiempo, ¿no? 29 semanas, ¿cuánto es 29 semanas? 29 semanas. 6 meses, ¿no? 6 o 8 meses. Tiempo largo, ¿no? Entonces la blanquita, la bolita. Entonces, mira. Y si come galleta, ¿no? Entonces, ¿cómo es la escalerita para llegar de repente? Inicia prednisona, 1 miligramo por kilo de peso, hasta 2 miligramos por kilo de peso. No hay respuesta, puede subir hasta 3 miligramos por kilo de peso por día, una dosis de caballo, ¿no? Hasta alcanzar la remisión de la enfermedad. Entonces, si no hay respuesta, entonces pulso de metilprednisolona. Recién pulso de metilprednisolona. Por eso les he dicho bien.
Y pueden usar, si no, el corticoide como un coadyuvante, que puede ser esos inmunomoduladores, que puede ser la azathioprina o la ciclofosfamida. Y si no hay respuesta, pueden iniciar micofenolato, mofetilo, o pueden usar inmunoglobulinas o plasmaférix, o llegar inclusive, en tu caso, a rituximab, ¿no? A rituximab, en caso persistente, a rituximab. Entonces, los corticoides orales, ya saben cómo es: tratamiento de primera inyección, en 3 semanas que dejan de estar de tratamiento, están a 1 a 2 miligramos por kilo de peso, comienzan a desaparecer las lesiones y generalmente ya ustedes van a ir bajando la dosis, y cuando después de la revisión siguen bajando la dosis cada 2 semanas hasta llegar a un 50% de la dosis inicial, hasta llegar a esa dosis de mantenimiento, que es la fase de transmisión o de mantenimiento, que es de 5 miligramos por día, no es por kilo de peso, no, 5 miligramos por día, que es la dosis fisiológica, ¿no? Y dijimos que generalmente los corticoides son sistémicos. En algunos casos muy leves se podría ensayar un poco de corticoide tópico, pero no es el pilar fundamental. O sea, el pilar fundamental que usted tiene que saber es corticoides sistémicos en pélvico. En psoriasis, corticoide tópico. Así la balanza es así. En psoriasis, corticoides sistémicos contraindicados. Eso me está en su cabeza, ¿no? Entonces, acá podrían usar de repente el corticoide, no lo usan. Entonces, corticoides, y hemos dicho cuáles son los que tenemos que usar nosotros, los corticoides sistémicos, ¿no? Primera línea para pélvico pulgar, pélvico foliáceo, ¿no? Y generalmente esta terapia oral, ¿no? Es el modo más común de administración de corticoides en pacientes con pélvico. Ahí ven ustedes más o menos las dosis, ¿no? Cuáles son los efectos colaterales y también los inmunomoduladores, ¿no? Entonces, ¿y qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo ahorita actualmente? Lo nuevo es que en un paciente que tengan ustedes con un pélvico, vamos a poner un pélvico vulgar, y que esté en un pélvico vulgar severo, porque tengan un pélvico que requiera inicio de tratamiento, se está usando actualmente corticosteroides sistémicos más rituximab. Ese es lo nuevo, ¿no? Eso es lo nuevo. Entonces no se olviden, 2 indicaciones: inicio de tratamiento, o sea, si te frena más, te salta todos esos pasos, todos los pasos, ¿no? Corticoide sistémico, aloxisata, después pulso de metilcromolona, ayúdate con ciclofosfamida, y después hasta esperar que entonces un montón de cosas. Entonces, ahora, ¿qué se hace? Tú con eso, dosis iniciales, ¿no? Dosis iniciales de los pacientes severos, rituximab más corticoides sistémicos. Y con eso disminuyes los efectos colaterales y disminuyes las dosis altas de corticoides. De frente, nada más, exacto. Con eso. Tratamiento ideal. Esto es el micofenolato de mofetilo, es lo que se puede usar también, imagínense, también inmunosupresor, que puede ser útil, ¿no? Pero todo tiene un efecto colateral. El efecto colateral es la pancitoquina que puede producir estos pacientes con micofenolato, ¿no? Entonces, y nosotros no vamos a querer que un paciente con pélvico a pancinopenia, ¿no? O sea, no va a ser neutropenia, va a ser fiebre, si no hay infectar más rápidamente, pero no vamos a querer eso, le va a entrar a la sepsis y se va a morir con su micofenolato, ¿no? Entonces, no podemos hacer eso. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Cuidado de la piel, eso ya todo es importante, ¿no? Pero siempre ustedes tienen que hacer las medidas locales de cuidado de la piel. ¿Para qué? Para ayudar a mejorar la comodidad del paciente, ¿no? Y con eso van a reducir también el riesgo de infección de esas lesiones, ¿no? Entonces, siempre ustedes se dice que se debe perforar y drenar las ampollas grandes de una manera estética. ¿Qué les
decía la mamá cuando se quemaban ustedes primera vez que freían su huevo y tiraban el huevo del segundo piso y le caía todo el aceite al brazo, y una ampollota. ¿Y qué le decía? No hay que tocarla, ¿no? No hay que tocarla, déjala. Es verdad, no hay que tocar las ampollas que son secundarias, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, si tú preservas la ampolla, tú vas a dejar que comience a formar el integro debajo de la ampolla. Entonces es importante. Pero en el pénfigo es diferente. En el pénfigo, de manera estéril, tienes que drenar, o sea, que romperlo, ¿no? Para poder hacer circulaciones y evitar los problemas, ¿no? Entonces, ahí se podrían usar corticoides tópicos de repente, ¿no? Sobre cualquier tipo de erosión, ¿no? En el pénfigo, ¿no? En algunos casos han hecho inyecciones, ¿no? De triancinolona dentro del cuello, también se han hecho. Pero son otro tipo de tratamientos que no son los más usados, ¿no? Entonces, manejo de síntomas orales. Hemos dicho que hay pacientes que tienen ampollas en la mucosa oral, entonces hay que nosotros realmente evitar los alimentos picantes, evitar los alimentos abrasivos o muy calientes, ¿no? Entonces, ¿a qué se llama abrasivo? ¿Cuál es un alimento abrasivo, por ejemplo, que se debería evitar? ¿Qué creen? Abrasivo, alimento abrasivo. Una cosa es picante, otra cosa es abrasivo. ¿Abrasivo qué significa? Es como si te van a dañar la mucosa, pero te metes un gato, te va a dañar. Entonces, abrasivo es que compras esas papitas, ¿no? Papita light, que compras ese que tiene de todo un poco, que tiene chistrín, tiene dorito, tiene papitas, tiene esos plátanos fritos, que está entonces, y usar anestésico tópico, hay secacaínas, esas cosas que son con aerosoles que le puedes usar eso. Y la higiene bucal, porque es importante con cepillos de dientes que tengan cerdas suaves, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Esto es importante. Conceptos que miden la respuesta al tratamiento. ¿Cuáles son los conceptos que miden la respuesta al tratamiento? Cuando se habla en un pénfigo de control de la enfermedad, se habla en un pénfigo de control de la enfermedad cuando hay ausencia de lesiones nuevas durante 2 semanas o curación del 80% de las lesiones. Cuando digo que hay una remisión completa, cuando hay ausencia de lesiones en 2 meses. O sea, en 2 meses, 60 días, ninguna lesión aparece. Es decir, remisión completa. ¿Cuándo hay remisión parcial? Cuando hay aparición de lesiones transitorias nuevas que curan en 1 semana en un periodo de 2 meses, ¿no? Y recaída es cuando hay 3 o más lesiones nuevas que no curan en 1 semana o se extienden las lesiones en un paciente que ya estaba en control. O sea, esos son los conceptos que van a medir la respuesta a su tratamiento, ¿no? Es importante que ustedes lo sepan. ¿Cuál es el pronóstico de esta enfermedad de pénfigo? Son enfermedades que se rigen pues, por recaídas y exacerbaciones, ¿no? Y la mortalidad antes era del 100% cuando no había tratamiento y ahora va del 5 al 15%. ¿Qué otro tipo de pénfigo tenemos que conocer? Es el pénfigo vulgar, lo que conocemos, ¿no? Entonces, el tratamiento es casi igual para todos, ¿no? Entonces, pénfigo vegetal es la variante más rara del pénfigo y hay 2 tipos de pénfigo vegetal. Un tipo Newman que está asociado con un curso muy severo de la enfermedad, en la cual van a existir ampollas flácidas que cuando se erosionan van a formar vegetaciones o lo que se conoce con el nombre de proliferaciones papilomatosas, ¿no? Y eso es donde se presenta. Generalmente se localizan en las áreas intertriginosas. ¿Cuáles son las áreas intertriginosas? Icona. Área intertriginosas. Listo. Negro. Claro. Intertriginosas. Y todas esas son lesiones
qué viene intertriquinosa entonces? Intertriquinosa es la zona de los pliegues, regiones inguinales intertriquinosas, ¿no? Regiones de las axilas intertriquinosas. Ahí se localiza este famoso Newman, ¿no? Entonces, y también tiene el tipo Halopiu. Entonces, este pérfido vegetante tiene dos tipos, Newman y Halopiu. ¿Cuál es el más severo? El Newman. El Halopiu es menos grave, hay pústulas, ¿no? Y puede remitir fácilmente con el tratamiento. Ojo, ¿qué se observa histológicamente en el pérfido vegetal? Se observan abscesos intraepidérmicos compuestos fundamentalmente por eosinófilos, ¿ya? Y eso generalmente se considera diagnóstico de pérfido vegetal. Entonces ahí tenemos el Newman, que es el más severo, no es el más frecuente. Ahí están lesiones intertriquinosas, ahí está la axila. Y el Halopiu, generalmente, que pústulas que es menos severo y que van a tender a la curación. Pérfido foliáceo, otro tipo de pérfido, ampollas anatológicas subcorneales. La mayoría de pérfidos foliáceos son idiopáticas, ¿ya? Y generalmente estos pérfidos foliáceos, en una proporción muy pequeña, el trastorno se debe al consumo de algún tipo de fármaco. ¿Cuál es el fármaco que está más relacionado a este tipo de pérfido foliáceo? Es la penicillamina, ¿ya? También se ha asociado a otro tipo de medicamentos, pero ahí está, no nos interesa. Pero el más importante es la penicillamina, ¿ya? ¿Qué es lo importante del pérfido foliáceo? Lo importante del pérfido foliáceo es que no afecta a la mucosa oral. El pérfido foliáceo no afecta a la mucosa oral y generalmente van a tener desprendimiento epidérmico superficial. Y la localización puede ser, como ven acá ustedes, cara, la mitad superior del tórax, el abdomen, ¿no? Entonces, no afecta a la mucosa oral y puede haber desprendimiento epidérmico superficial. Ahí está, miren. Tórax, ¿no? Pérfido erectuoso seborreico, eso es para conocerlo, nos interesa, ¿no? Hay que conocer que este pérfido seborreico también se conoce la enfermedad de Serner-Huscher, ¿no? Es una enfermedad inmune que va a mezclar datos clínicos y de laboratorio de dos enfermedades, pérfido y lupus. Va a mezclar esos datos clínicos de laboratorio de esas dos enfermedades, se llama pérfido eritematoso o enfermedad de Serner-Huscher, ¿no? Ahí también, ¿no? Como si fuera un familia de mariposa, ¿no? Pérfido paraneoplásico, pérfido ampolloso. El pérfido ampolloso generalmente es común en los ancianos, ¿ya? Común en los ancianos. Son ampollas pruriginosas, tensas, debido a que a un proceso autoinmune que afecta la unión de los epidémicos, como lo sabemos, ¿no? Y generalmente está asociado a otros trastornos autoinmunes, como por ejemplo miastenia gravis, está asociado a la tiroiditis de Hashimoto, está asociado al lupus eritematoso sistémico, anemia perniciosa, ¿no? Entonces, cuando se ha hecho inmunofluorescencia indirecta, se ha demostrado pues, la presencia de anticuerpos tipo IgG circulante como la zona basal de la unión dermoepidérmica, ¿no? En los pacientes afectados, ¿no? El pérfido ampolloso y el pérfido ya es una enfermedad inflamatoria autoinmune que se caracteriza por ampollas, esto es importante, ampollas grandes y tensas. O sea, el pérfido,
sus ampollas son tensas. ¿Qué dijimos en el pemphigo? En el pemphigo las ampollas son flácidas, ¿no? Las que acá son tensas, ¿verdad? Entonces, su evolución es crónica y por brotes, predomina en mayores de 60 años y sobre todo en pacientes ancianos, le gusta el tronco, las extremidades, rara vez las mucosas, rara vez la cabeza, rara vez el cuello. O sea, pemphigoide, tronco y extremidades. Y se caracteriza porque es una ampolla subepidérmica, hemos dicho que son ampollas subepidérmicas porque el pemphigo es intraepidérmica. Entonces, esta es una ampolla subepidérmica con eosinófilos, donde va a haber IgG y complemento en la zona de la membrana basal. Entonces, no se olviden pemphigoide, psoriasis. Psoriasis. ¿Cuántas veces ustedes han visto psoriasis? Han visto psoriasis en pacientes que están por la calle y de repente ustedes le ven el codo, de repente pacientes que están jugando pelota, que están corriendo, le ven las rodillas y tienen una placa blanquecina, ¿no? Entonces las psoriasis son generalmente, ¿no? Son placas que se desarrollan en zonas de roce, ¿no? En zonas de roce o traumatismo. ¿Dónde le gusta estar a esas placas en la psoriasis? Codos, antebrazos, palma de las manos, rodillas, ¿no? Entonces, es lo más común que caracteriza a la psoriasis. Y hay varios tipos de psoriasis, ¿no? Hay varios tipos de psoriasis. Psoriasis eritrodérmica, que es una de las psoriasis poco frecuentes, raras, pero una de las más letales. Si ustedes dicen, ¿cuál es la psoriasis más letal? Es la psoriasis eritrodérmica. Es una psoriasis que fácilmente va a llevar al paciente a falla renal, insuficiencia renal aguda, va a llevar a shock arterogénico, va a llevar a sepsis, shock séptico y disfunción orgánica multisistémica. Y también hace falla cardíaca, ¿no? Entonces, psoriasis eritrodérmica es una psoriasis que se compromete todo el compromiso cutáneo es extenso, ¿no? Entonces, compromete casi toda la totalidad del cuerpo, psoriasis eritrodérmica. Psoriasis contrancia, tipo raro, porque simulan como ostras, son placas tipo ostras, ¿no? Y que se distribuyen en el cuello, en las mamas, ¿no? Son placas muy grandes. Cuero cabelludo, psoriasis cuero cabelludo, psoriasis en el abdomen, puede haber en estas zonas submamarias y esto en el abdomen son raras también. Hay psoriasis en las uñas y en las articulaciones. Y esto, ¿qué tipo de psoriasis es? Generalmente en las regiones submamarias, ¿han visto? ¿Qué psoriasis es? Se pregunta ahí. Es la psoriasis inversa o psoriasis invertida. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan del gay? ¿No? Psoriasis gay. Entonces, esa es la psoriasis inversa, ¿ya? Que ahora la vamos a ver para que la recuerden. Pero no se olviden, mamas, axilas, ingles, psoriasis inversa, ¿no? Generalmente vamos a ver, por pasar el tiempo, si hubiera sido clase más larga, hablamos por eso. Vamos a hacer un poco más rápido, ¿no? Entonces, enfermedad cutánea, psoriasis. Hereditaria, frecuente. ¿Se caracteriza por qué? Placas, eritemas inflamativas, bordes regulares o bordes negros. Evolución es crónica e irregular. Se caracteriza por remisiones y exacerbaciones, ¿no? Que el comienzo y duración no son predecibles. O sea, no se sabe cuánto puede durar una exacerbación y en cuánto tiempo puede remitir un paciente. Depende de muchos factores. Y dentro de esto están inclusive el estado mismo del paciente, el estado psicosomático, ¿no? El paciente con estrés está bien sentido, por ejemplo. Un paciente psoriático va a dar examen, se enciende todo. Entonces llega ahí con su caparazón a dar examen. Muy bien, entonces, epidemiología importante. En el Perú, 3% de la población en el Perú, hay dos picos que se presentan en la psoriasis. El primer pico que se presenta es entre los 20 y 30 años. Ojo, 15, 30 años se da. 20, 30 años, 22 añitos, 21 añitos. Entonces, 20 a 30 años, igual en los hombres que en las mujeres.
y entre los 50 a 60 años predominantemente en las mujeres. Esos son los dos picos que hay de la psoriasis, ¿ya? Entonces, pero el 75% de todos los pacientes inician su cuadro psoriático antes de los 40 años de edad, ¿ya? Un 73% de pacientes van a tener psoriasis leve o moderada y un 27% de pacientes pueden llegar a tener psoriasis eritrodérmica, que hemos dicho que es la más severa y la más fatal, ¿no? Entonces, y en la psoriasis también tenemos que tener en cuenta que puede haber artritis psoriásica, que puede haber artritis psoriásica hasta en una tercera parte de los pacientes con psoriasis, artritis psoriásica. La etiología está generalmente, se dice que hay una serie de factores implicados, que pueden haber factores ambientales y también hay complejos de histocompatibilidad que han sido detectados y con más frecuencia han sido detectados el HLA B13, el B17, el B37 y el CW6, ¿no? Entonces, están implicados infecciones en la psoriasis, ¿no? Sobre todo en la psoriasis mutata, que es, ahorita vamos a avanzar para decirlo, para pasar rápido. Psoriasis mutata está implicado infecciones que traen niños y jóvenes y generalmente está el Streptococcus pyogenes, psoriasis mutata, ¿no? Característica de infección estreptocócica faríngea. Fármacos como el litio, antiinflamatorio esteroideo, ¿no? Traumatismo, cualquier tipo de traumatismo constante que puede dar el fenómeno de Koebner, ¿no? ¿Han escuchado el fenómeno de Koebner, no? ¿Sí? Su Ayala se pone Ayala, pero no es Koebner. Pero, a ver, no manches. Está mexicano con la Ayala. Entonces, ahora le voy a decir no sabe. ¿Cuál sabe el fenómeno de Koebner? Después de que se genera una presión, aparece la psoriasis. Por ejemplo, cuando el uso de correas, después del uso de correas, al poco tiempo aparece la persona psoriasis justo en la lesión de donde se hace. ¿Es el fenómeno de Koebner? ¿Es patognomónico? No. No. No, no es patognomónico. El fenómeno de Koebner realmente te va a decir un punto más para la psoriasis. El fenómeno de Koebner es lo que dice su compañera Flores, o sea, zona de traumatismo de la piel o zona de presión constante de la piel. Esos pacientes que usan de repente las correas ajustadas, como dice ella, o las mujeres que de repente están con ¿cómo se llama? Brasieres, ¿no? Que tienen el acá y que están constantemente ajustándole. Entonces, en esa zona de presión aparecen las placas psoriáticas, ¿no? Te haces un tatuaje, ¿no? Te haces un tatuaje marcando un corazonzazo así, ¿no? Te pones en el pecho. Entonces, y te sale una placa psoriática de la forma del corazón, ¿no? O sea, es todo una lesión psoriática, se pone feo. Ese es el fenómeno de Koebner. No es patognomónico, ¿ah? Psoriasis. ¿Cuál es el patognomónico de psoriasis? Auspice. Ese es lo patognomónico. La bujía, el halo de Bourgeois, la membrana de Duca, ¿no? Ese no es patognomónico, que presenta auspice. Entonces, yo estoy adelantando a todo, consumo alcohólico. También el alcohol y el tabaco tienen que ver también con la psoriasis y el estrés, ¿no? El estrés, la ansiedad, todo lo que tenga que dar fenómenos alergénicos al paciente, ¿no? Entonces, dentro del cuadro clínico, la dermatosis de la psoriasis es por lo general bilateral, tendencia a la simetría, todos los días, para que se acuerden, ¿no? Predomina en zonas salientes óseas. Ya, acá se pone. ¿No? Entonces, presión sacra, ¿no? Presión de las extremidades. Puede afectar también el ombligo, la palma de las manos, la de los pies, pero no es lo más frecuente, ¿ya? Y pueden ser únicas o pueden ser también generalizadas, ¿no? Entonces, generalmente las lesiones son pruriginosas, o sea, son pruritos, se rayan con los pacientes, las placas pueden ser, como ven acá, miren, redondeadas, ¿no? Eritematosas, bordes bien definidos, miren, bordes bien definidos,
que están cubiertas por una placa, una escama, cubiertas por una placa nacarada, generalmente, ¿no? ¿Y cómo se inicia? Se inicia como una pápula pequeña, ya saben lo que es pápulas, ¿no? Eritematosas que están cubiertas por escamas finas y que luego se van juntando y van formando un parche, ¿no? Y pueden formar figuras numulares, angulares o circinadas, ¿no? Entonces, el signo de Auge que frecuente en esto y también se puede ver el fenómeno de la conversión, ¿no? Entonces, el patrón es simétrico bilateral, ¿no? Y hemos dicho los pliegues, ¿cuál es? La psoriasis inversa o invertida, ¿no? Entonces, acá están las formas clínicas. Psoriasis vulgar es la más frecuente de todas, 75% de los casos, que se localiza donde cuero cabelludo, codo, rodillas, ¿no? Entonces, el prurito común en la psoriasis vulgar podría ser también asintomáticas y acaba a existir el fenómeno de Koebler, el signo de Auge, ¿no? Psoriasis en placas, que son lesiones de diferentes tamaños y movimiento, ¿no? Ahí también en las fotitos, están viendo las lesiones, placas, ¿no? Superficie nacarada, muchas veces es una placa sumamente gruesa. Cuando ustedes raspan acá, van a hacer cosas del signo de la bujía o de la vela y van a salir escamitas blanquecinas, ¿no? Entonces, que es también, que es típico de presentación en la psoriasis, ¿no? Miren acá, placas, ¿no? Blanquecinas, pues son placas. Y la localización de la psoriasis vulgar más frecuente, cuero cabelludo 80%, codo de 38%, pierna de 34%, rodillas 57% y luego adicto, ¿no? En las zonas de presión. Psoriasis cutánea, que dijimos hace un momento. Psoriasis cutánea se presenta bruscamente, se presenta en niños, ¿no? Jóvenes que no tengan historia clínica de psoriasis, ¿no? O en adultos se podría presentar sin historia clínica, pero es mucho más frecuente en niños y jóvenes. Frecuente en niños y jóvenes, ¿no? Son pápulas múltiples, como ven acá, miren, pápulas múltiples, ¿no? Pequeñas que se encuentran generalmente localizadas en el tronco y en la región proximal de las extremidades y que están en relación a infección frecuente, generalmente faringitis, estreptococo pyogenes, ¿no? Pueden haber otras infecciones también, como por ejemplo el Pityrosporum ovale, que antes le hablaban así, que ahora le llaman la cepa flu, o también infecciones virales, pero el más frecuente es la estreptococo pyogenes, ¿no? Entonces, niños y jóvenes, hemos dicho, son como gotas lo que tienen, ¿no? Y relacionado a infección que ya saben ustedes. Otro tipo de psoriasis, tenemos la psoriasis pustular o pustulosa generalizada, que tiene dos variantes, la generalizada de Momus Zumbus y la generalizada anular. Estas, en términos generales, estas psoriasis generalmente pueden dar complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones que dan? Sepsis. Por estos pacientes, generalmente esta generalizada de Momus Zumbus son de comienzo agudo, son placas que son dolorosas, que tienen pústulas y que cuando usted la ve son tantas las pústulas que le llaman como lago de pus. O sea, tú lo ves de lejos, es como una mancha de pus, pero cuando vas de cerca son pústulas, todas las pústulas juntas, ¿no? Y estos pacientes pueden hacer fiebre y pueden llegar a ser sepsis, ¿no? Igual que la psoriasis pustular generalizada. Hay también psoriasis pustular generalizada, que es la acrodermatitis continua de Jalopio, que son pústulas en las uñas, región distal de dedos de las manos, pliegues y lechos mundiales. Generalmente afecta a mujeres. Y también hay pustulosis palmoplantar. Todo eso es parte de la psoriasis pustular generalizada, ¿no? Y esta es la psoriasis eritrodérmica, que ya le dije, ¿no? Psoriasis eritrodérmica generalmente es una variante severa, no es muy frecuente, pero que afecta el 80% de todo el cuerpo, de la superficie corporal, y generalmente es desencadenada, ¿por qué? Es desencadenada por una psoriasis vulgar, por la medicación de una psoriasis vulgar, puede ser desencadenada por la fototerapia,
puede ser desencadenada por cualquier tipo de irritante tópico que le echen a este paciente, ¿no? Y la complicación más severa es lo que les dije: falla renal aguda, ¿no? Shock, insuficiencia cardíaca, ¿no? Sepsis y distrés respiratoria. Y por lo tanto el paciente puede morir, ¿no? Psoriasis inversa, llegamos a la psoriasis inversa. Regiones inguinales, regiones perineales, región interglútea, región axilar, región inframamária. Ahí tienen una región inframamária, está bacanazo, ¿no? Entonces son lesiones que están bien delimitadas, miren ustedes, bien delimitadas, ¿no? Bien delimitadas, son lisas. Ustedes la tocan, no son esas placas que ven feas de la psoriasis, ¿no? Son lisas, ¿ya? Brillantes. La descamación es ausente o mínima. Descamación ausente o mínima. Yo diría que si ustedes le dicen qué tipo de descamación tiene una psoriasis inversa o invertida, es una descamación tipo fulfurácea. ¿Cuál es la tipo fulfurácea? La que se ve, por ejemplo, en la quintidiasis versicolor, en la quintidiasis alba, que son esas lesiones que se presentan, que son micosis, malacesia fulfur, que se presentan en el verano cuando se van a la piscina, se van a la playa y luego están con sus manchas blancas en todo el cuerpo, ¿no? Bacanazos. No, son hongos beta ondeados. Entonces, entonces tienen que usar pues, su tratamiento. Entonces, esa es descamación fulfurácea, ¿ya? Entonces, acá, quintidiasis inversa no hay descamación o es mínimo. ¿Y quién desencadena? Al igual que dijimos en la psoriasis mutata, hay un factor desencadenante. Acá el factor desencadenante es la cándida albicans. E inclusive las lesiones tipo cándida albicans se parecen a estas lesiones, porque también a la cándida albicans le gustan las lesiones de pliegues, ¿no? Ahí está. Psoriasis inversa. Psoriasis inversa. Y psoriasis unguial, también hay un psoriasis unguial, ¿no? También tenemos psoriasis palmoplantar, como ven acá, ¿no? Se ven acá lesiones hiperqueratóxicas en placas, hiperqueratosas con fisuras, ¿no? Y ese es el tipo de psoriasis palmoplantar, ¿no? Y hay psoriasis asociadas a la chile, asociada también a la gestante, ¿no? Entonces, y la artritis psoriásica es importante, ¿por qué? Porque representan un tercio de los pacientes de psoriasis. 30% de los pacientes van a ser artritis psoriásica y generalmente se puede presentar la artritis psoriásica en paralelo a las lesiones de la piel. O muchas veces la artritis psoriásica precede a las lesiones psoriásicas. O sea, comienzan con artritis y luego comienzan las lesiones psoriásicas, ¿no? Entonces se puede presentar en paralelo o preceden a las lesiones psoriásicas. Y generalmente la artritis psoriásica está asociada a esos vehículos. Dijimos a la psoriasis unguial, está asociado a la psoriasis unguial. Estos pacientes se caracterizan ¿por qué? Porque tienen artralgias, rigidez, lumbalgias, pueden hacer poliartritis simétricas, artritis en las interfalángicas distales, pueden hacer espondilitis, sacroiliitis y pueden hacer también oligoartritis asimétrica. Muchas veces llegan estos pacientes a hacer artritis deformante, como ven acá. Pueden llegar a hacer artritis psoriásica, una artritis deformante, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de la psoriasis, tenemos que usar nosotros varias cosas. Uno, la historia clínica completa, con una exploración física de todo lo que hemos hablado. De repente, buscar en algún caso ese fenómeno isomorfo de Koebner, ¿no? Después de traumatismos o presiones que hemos dicho que le va a ayudar al diagnóstico, pero que no es patognomónico del paciente con psoriasis, pero sí le va a ayudar, ¿no? O pueden ustedes ver también si las placas esas que se forman, cómo están distribuidas, distribución simétrica, son bilaterales o no, ¿no? Y tienen ustedes que examinar bien todo esto. Y luego tienen que hacer ustedes el raspado metódico de Brock. El raspado metódico de Brock es ese que elige el signo de la bujía o de la mancha de la cera o de la vela, en la cual ustedes van a raspar la placa con un pajalenguas, lo raspan y van a comenzar a caer escamas, signo de la bujía, escamas finas, ¿no? ¿Qué otra más tenemos? La membrana de Duncan-Begley, ¿no? Está por acá. Membrana de Duncan-Begley, en la cual ustedes, ¿qué van a hacer? Es un desprendimiento
sale como un platito. Es una membrana del tamaño y la forma de la placa psoriática, membrana de Dunkelberg, ¿no? Entonces, y tenemos el otro que es el signo de Auschwitz. El signo de Auschwitz, como ustedes han estado raspando para hacer el signo de la bujía, siguen raspando y comienzan a aparecer lesiones puntiformes hemorrágicas. Y ese es el signo de Auschwitz, ese es patomomónico de psoriasis, ¿no? Pero, ¿dónde está el pero? Que este signo de Auschwitz, o estas cosas, no están presentes en la psoriasis invertida, ni están presentes en la psoriasis fructuosa. Esa es la excepción, ¿no? Por si acaso, te preguntan, signo de Auschwitz, patomomónico en toda la forma de psoriasis. Sí, bueno, no. En la psoriasis invertida no hay Auschwitz, ¿no? Y la psoriasis fructuosa. Entonces ya saben, y otra cosa, algo de gorro, ¿no? Estoy preguntando. ¿Están escuchando? Es fácil, es facilito. Ya, algo de Voronov. Algo de Voronov es una lesión hipopigmentada o una lesión hipocrónica que se presentan alrededor de la placa, en torno de la placa, ¿ya? Entonces es algo de Voronov. No es frecuente, ¿ya? No es frecuente, pero está presente en la psoriasis, ¿ya? Y ese es el famoso fenómeno del coel, que ya no vamos a hablar, ¿no? Porque ya lo dijo Flores, que la describió, y ahí está la foto, ¿no? Lesión traumática en la cual se forman lesiones psoriáticas que siguen esa lesión traumática, ¿ya? Entonces ahí está una cicatriz, como ven ustedes ahí, se formaron lesiones psoriáticas, o donde apretó la correa, acá está, lesiones psoriáticas, ¿ven? O rascados intensos, lesiones psoriáticas, o después de un tatuaje, lesiones psoriáticas, ¿no? ¿Qué vemos en la biopsia de piel de un paciente con psoriasis? Paraqueratosis confluente, ojo, adelgazamiento epidérmico supramaxilar, elongaciones de papilas epidérmicas y lo más frecuente, microabscesos de Munch, ¿no? Eso es biopsia de piel de paciente con psoriasis. Diagnóstico diferencial de psoriasis, tenemos que hacer pues con las dermatofitosis, que son parecidas, ¿no? Son lesiones numulares, con el líquen simple crónico, con la dermatitis seborreica. Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con una dermatitis atópica que se presenta generalmente en niños que son atópicos, ¿por qué? Porque son alérgicos y tienen prurito constante en las zonas de pliegues y generalmente hacen placas en las zonas de la blefaroconjuntivitis, dermatitis atópica clásica, ¿no? Y también con el eczema nubular, diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, y acá vino lo que le dije, así como a mí ahí queda, ahorita tampoco se queda acá, y ahí queda directamente de tal, ¿no? La psoriasis. Entonces, la psoriasis tiene, ¿qué cosa es core? Tiene varios cores, pero el que más se usa es el PASI, ¿ya? ¿Y qué significa el PASI? Índice de gravedad del área de la psoriasis. ¿Y para qué nos sirve? Es una herramienta que es una de las herramientas más utilizadas para evaluar qué cosa, evaluar gravedad de la afección y permite evaluar también la eficacia del tratamiento. O sea, evalúa gravedad y eficacia del tratamiento. No se olviden eso, PASI. ¿Y para qué nos sirve todo eso? Nos sirve para dar el tratamiento de la psoriasis. Nosotros para dar el tratamiento de la psoriasis, nosotros tenemos que usar, ¿qué dijimos? Corticoides. ¿Qué tipo de corticoides? Tópicos. Corticoides tópicos. Por el tratamiento de elección en la psoriasis. Corticoides sistémicos contraindicados en la psoriasis porque generalmente van a exacerbar la psoriasis y pueden dar el efecto de rebote, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que saber, pues, cuando tenemos un paciente con psoriasis, ya lo diagnosticamos y tenemos que decirle, entonces, ¿qué tratamiento le voy a dar a este paciente? Entonces digo, puede ser tópico o puede ser sistémico. ¿Y cómo sé cuándo le voy a dar tópico o cuándo le voy a dar sistémico? Le voy a dar tópico a ese paciente cuando tiene una psoriasis leve o levemente moderada, ¿no? Entonces, ¿y cuando digo que la psoriasis es leve? Para eso tengo el PASI, y si no tengo el PASI, entonces yo digo,
Si ese paciente tiene menos del 25% de lesiones de superficie corporal, ¿no? Entonces leve. Tiene menos del 25%, ¿no?, de la superficie corporal de esas lesiones psoriáticas, es leve. Entonces, si es leve, le voy a dar tratamiento tópico. ¿Y cuál es el tratamiento tópico que voy a usar en la leve? Generalmente, lo que nosotros llamamos emolientes. ¿Cuáles son los emolientes? No el emoliente que de acá, el que viene con su perro y todo eso, no es así. No compran el surito de emoliente y le llevan al paciente. No es así. Entonces, emolientes que son la urea o la glicerina, ¿no?, que son hidratantes, hay que hidratar esa planta. ¿Qué más tenemos que usar? Tenemos que eliminar el exceso de escamas. ¿Han visto esa planta en una que mandamos la foto? Es una tremenda, se nota que es una consulta, no gruesa. Entonces, ahí tenemos que usar queratolíticos. ¿Y cuáles son los queratolíticos de elección? El ácido salicílico. Por si acaso, ácido salicílico. No es ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico es antibiótico. Pues ácido salicílico y queratolítico. ¿Y qué más? Para esa placa hiperkeratosis, reductores de la placa, que ahí usas el pitranol, tratamiento tópico. ¿Y qué más pueden usar? Corticoides. Corticoides, como he dicho, corticoides tópicos, generalmente son los más utilizados y generalmente los utilizamos cuando esa psoriasis está estable en placas, ¿no? Y podemos usar también análogos de la vitamina D como el calcitriol o tocalcitrol, ¿no? Pero generalmente el que más se usa es el calcitriol, ¿no? Entonces, y todo paciente con psoriasis, ustedes tienen que educarlo para que ese paciente evite todo tipo de traumatismo cutáneo. ¿Para qué? Para evitar ese fenómeno de trueno, ¿no? Entonces, también deben evitar que usar antiinflamatorios esteroideos o evitar también el uso de bloqueadores, beta bloqueadores, o sea, formoterol, ¿cómo se llama? Bisoprolol, carvedilol, ¿no? Y evitar el alcohol, porque tienden estos pacientes a desarrollar hígado graso. Y si desarrolla un paciente psoriásico de hígado graso o una patología hepática, ahí está la cosa. ¿Qué vamos a usar? ¿Qué tratamiento vamos a usar? Ahorita le digo. Pregúntense. Entonces, y cuando es sistémico el tratamiento, entonces ustedes, ¿cómo lo miden? Más del 25% de la superficie corporal, tratamiento sistémico. ¿Y qué usan el tratamiento sistémico? La fototerapia. Fototerapia, el UVA, el PUVA. Ojo, fototerapia contraindicado en pacientes gestante y psoriasis, contraindicado el UVA y el PUVA. ¿Ya? ¿Qué más usan? Retinoides. Retinoides, generalmente esas psoriasis graves, pustulosas, que no van a hacer que se muera el paciente, o en la psoriasis eritrodérmica, ¿no? Retinoides, el ácido acitretino, el ácido acitretinoico, ¿no? Retinoides. ¿Qué más? Pueden usar ciclosporina A o pueden usar el metotrexato, ¿ya? Pueden usar metotrexato. Entonces no vamos a usar retinoides en un paciente con psoriasis leve, ¿no? Y tenemos también como parte del tratamiento, fármacos biológicos. Fármacos biológicos que se utilizan en psoriasis graves, por general, o moderadas, que están yendo más graves, pero en términos generales graves. Y también se usan estos fármacos biológicos en la artropatía psoriásica, o sea, artritis psoriásica, cuando los fármacos sistémicos que hemos mencionado anteriormente están contraindicados o han fracasado. Entonces, ahí es indicación de fármacos biológicos, ¿ya? Entonces, dentro de estos fármacos biológicos tenemos nosotros el infliximab, ¿no? El adalimumab, ¿cómo se va a llamar? No voy a escuchar la pregunta. Adalimumab, etanercept, ustekinumab, secukinumab, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de cada uno de ellos? El mecanismo de acción de cada uno de ellos hay que conocerlo. Generalmente nosotros usamos siempre el infliximab, el etanercept, el adalimumab. Todo eso tiene que ver con el factor de necrosis tumoral. Son anticuerpos monoclonales contra el factor de necrosis tumoral, ¿no? Entonces, pero tenemos el secukinumab, el ixekizumab y el brodalumab, que ven ahí que son
anticuerpos monoclonales que están dirigidos contra la interleuquina 17A. ¿Y por qué es importante esa interleuquina 17A? Porque este tipo de fármacos biológicos se pueden utilizar, en eso se deben utilizar, no que se pueden utilizar, se deben utilizar en todo paciente que tenga psoriasis severa y que tenga asociadamente patología hepática. O sea, si ese paciente tiene de repente una cirrosis hepática, un hígado graso, una cirrosis biliar primaria, qué sé yo, cualquier patología hepática debería usar estos anticuerpos monoclonales contra la interleuquina 17A. Y ya saben cuáles son, ¿no? Listo. Muy bien. Y esto también es lo mismo, pero ya es un poco más sofisticado, ¿no? Cuando ustedes hacen el PASI y dicen cuándo es leve, cuándo es moderada, cuándo es severa, y generalmente dice leve cuando el PASI es menor o igual a 10 en puntaje, moderada cuando tiene un PASI entre 11 y 19, y severa cuando tiene un PASI mayor o igual a 20 puntos. Entonces ya saben ustedes lo que vamos a usar, pues la leve, ¿no? ¿Qué vamos a usar la leve? La leve. Terapia tópica. No ve, emoliente, es emoliente, ¿no? Emoliente, queracolíticos, vitamina D y Corticoide tópico. Si han visto ustedes, en ningún momento hemos usado corticoide sistémico, de nada, para nada, ni el otro lado. Y se allá, entonces ahí ven ustedes que hace igual de todo lo que hemos hablado, qué es lo que tenemos que utilizar en cada uno de los pacientes con psoriasis, ¿no? Entonces, ¿qué más hay que recomendar a ese paciente? Hay que recomendar pues, que evite las ropas ajustadas, que manejen su estrés, que deben usar uso de hidratantes en esas zonas de las placas, que se bañen diariamente, que no consuman alcohol, ¿no? Y que hagan un buen manejo de su actividad física y el manejo del peso. ¿Cuál es el pronóstico de la psoriasis? El pronóstico de la psoriasis es una enfermedad de por vida, o sea que la psoriasis no se va a sanar. Pues es una enfermedad de por vida que está marcada ¿por qué? Por recaídas y remisiones, ¿no? Y las remisiones generalmente pueden darse hasta el 60% de los pacientes, o sea que puede haber remisiones mayores, ¿no? Y un 10% de los pacientes pueden llegar con artritis. Ya hemos dicho que las artritis psoriásicas pueden ser casi un 30% de los pacientes con psoriasis, pero un 10% de esos pacientes que tienen artritis psoriásicas van a ser artritis deformante, artritis deformante. Entonces, y severa todavía, ¿no? Entonces, ¿qué más se ha asociado en los pacientes con psoriasis? En el transcurso de la enfermedad se ha asociado pacientes con psoriasis con depresión, se han asociado con suicidios, ¿no? Se ha asociado con alcoholismo, con tabaquismo o con el uso de sustancias tóxicas, ¿no? Entonces, y también puede haber cánceres de piel, se dice, en los pacientes con psoriasis. ¿Y por qué depresión? Porque es una enfermedad crónica, ¿no? Una enfermedad de por vida. Un paciente que tiene una psoriasis de repente que es muy severa, que está prácticamente en todo el cuerpo, ya tiene problemas de repente psicológicos, ¿no? En un momento dado, se aíslan, no pueden ir a una playa, toda la gente los mira, no pueden usar de repente una manguita corta porque tiene toda la plata por acá, de repente si es una persona que está en fase de que se quiere casar, de repente no tiene aceptación de la pareja, porque de repente la pareja lo mira y se siente todo el que ve ahí un par de lleno de placa, no sé qué, todo se apaga. El pata se va a sentir deprimido, bueno, ya no es suicidio, y encima se quiere esconder en el alcohol. Entonces el alcohol que hemos dicho se cerra para los hombres, bastante peor la cosa, ¿no? Entonces, y otra cosa importante es que la psoriasis pustulosa que dijimos y la eritrodérmica puede
fisiológica pues va a tener qué cosa, va a tener limitación funcional del paciente. Muy bien, con eso terminamos. Pérfido. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Rápidamente vamos a hacer